Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, ciudad de Prusia Oriental, en el seno de una familia de artesanos probablemente de origen escocés. En 1740 se inscribió en la universidad de su ciudad natal, en donde tomó cursos de ciencia y filosofía, logrando así en 1755 su doctorado y la docencia universitaria, entrando a la Universidad de Königsberg en calidad de docente no titular. Al trabajar como profesor en la Universidad de Königsberg se replantea su pensamiento filosófico, ya que era partidario del movimiento del racionalismo, pero afirma que cuando comenzó a leer a Hume fue quien lo despertó del sueño dogmático de la razón, así que decidió replantearse desde cero todo el pensamiento filosófico, en donde se plantea 4 preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es el hombre? Kant plantea que la necesidad de cambiar la forma de entender el pensamiento filosófico, especialmente en el terreno de la teoría del conocimiento, se debe a que el pensamiento kantiano comenzó a funcionar en el centro del pensamiento filosófico. Esto se debe a que conocemos un objeto debido a la forma de ser el objeto, es decir, ¿qué es un objeto y cómo lo conocemos? Lo más importante era ¿qué es el objeto? Kant consideraba que lo más importante es la forma de conocer que tenemos nosotros, y esto nos permite explicar por qué la misma realidad puede ser conocida de formas diferentes. Ahora el centro fundamental ya no es el sujeto conocido, sino que el elemento fundamental es el conocimiento de quien conoce. Pensamiento filosófico de Immanuel Kant. La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios, ni un orden moral, ni la realidad pensable de un mundo físico. Lo que niega, salvo en lo moral, es la razón humana que pueda trascender y llegar a esos entes en sí mismo, sea en el mundo, Dios o el alma. Kant intenta superar la crítica al fundamento epistemológico del principio de casualidad y por lo tanto saber científico que había hecho David Hume, que no tenía una respuesta satisfactoria hasta su época, además de superar la metafísica dogmática de los racionalistas. Kant parte de la conciencia de las representaciones fenoménicas del yo, sean provenientes del mundo externo o interno. Se aboca desde un principio a la estética trascendental. Kant entiende por sensación el efecto de un objeto sobre la facultad representativa en cuanto somos afectados por él. Se entiende que se prescinde por completo de la naturaleza del objeto afectante y que solamente se presta atención el efecto que se produce en nosotros, en lo puramente subjetivo. La intuición empírica es una percepción cualquiera que refleja un objeto, y así el conocimiento es considerado como un medio. La intuición empírica es la que se refiere a un objeto por medio de la sensación. El fenómeno es el objeto indeterminado de la intuición empírica. El árbol puede afectarnos y de él tenemos una presentación fenoménica. Nada podemos saber del árbol en sí. La realidad de la cosa en ella misma es un nómeno no alcanzable. Dentro de las obras que podemos destacar de Immanuel Kant, podemos encontrar diversas críticas. Por ejemplo, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Además, hace un prolegómono a toda la metafísica futura que pueda presentarse como eventual ciencia. La importancia para la epistemología de Kant es que propone éticas nuevas, como la formal, deontológica, el imperativo categórico, a priori y la autónoma. La ética formal importa la intención con la que obramos, la forma de actuar, no la acción concreta que hacemos, es decir, tampoco el contenido de la acción. Lo deontológico se obra por deber y no buscamos ningún fin. Los imperativos categóricos son las normas que expresan como una orden sin condiciones, es decir, haz esto, ¿por qué? Porque debes. El a priori viene a sustituir a la posteriori. La razón establece la ley independientemente de la experiencia, sin tener en cuenta las circunstancias concretas, mantiene igual validez para todas las situaciones e igual validez de forma universal. Consiste en que lo único que puede ser bueno en sí es la voluntad, y sabemos que la voluntad es buena cuando obramos con respecto a la ley moral. Ejemplo, no hago esto porque no debo. También con la ley de la legalidad. Ejemplo, no hago esto porque está prohibido. ¿Cómo se formula? Obra de manera en que puedas desear que la máxima que dirige tu acción se convierta en la ley universal. Significa que hagas lo que creas en cada situación, que es lo que debería hacer todo hombre, y no confundir con lo que harían, sino con lo que